Welcome to Cómo se dice, an interviews podcast that will help you to understand and speak Spanish like an expert. Bienvenido y bienvenida a Cómo se dice, podcast de entrevistas que te ayudará a entender y hablar español de manera experta. Queridas amigas y queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Elías y junto al gran Pablo Quintanilla queremos darle la bienvenida a Cómo se dice, un podcast que es producido por la Escuela Criollo de Enseñanza de Español. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, un gusto como siempre estar aquí compartiendo. También un saludo a nuestros oyentes y como siempre aprovechar para recordarles que nos pueden buscar en YouTube, en Instagram también como Escuela Criollo y en Spotify, claro, como Escuela Criollo y el podcast Cómo se dice, para que ahí se enteren de todos los capítulos que hemos subido, puedan darle me gusta, puedan pinchar la campanita para seguir y estar atentos y atentas a todas las notificaciones y capítulos que subimos. Maravilloso. Bueno, pasando hoy a nuestro invitado, les cuento que en el podcast de hoy, estará con nosotros desde Caracas, Venezuela, Alberto Sáez, director de Libros del Fuego, a quien damos una calurosa bienvenida. ¿Qué pasa, Alberto Sáez? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Buenísimo. Oye, bueno, para compartir con nuestro oyente al principio, digamos, como para que ellos te conozcan también, ¿puedes contarnos un poco sobre la editorial, sobre tu trabajo y sobre la editorial Libros del Fuego? Vale, sí. Bueno, Libros del Fuego es una editorial que nació en 2013. Somos tres amigos, Rodney Casares, Juan Mercerón y yo. Comenzamos haciendo libros aquí en Venezuela, literatura, estrictamente, y en el camino, por la situación político-económica del país, tanto Rodney como Juan decidieron irse, uno a Colombia y el otro a Chile, y yo me quedé aquí. Tenemos, a partir de ese momento, quizás 6, 7 años haciendo libros a distancia. Eso nos ha permitido crecer también, nos ha permitido estar en Colombia, nos ha permitido estar en Chile, nos ha permitido estar en Argentina con distribución y poder llegar a más lectores. Somos una editorial pequeña, pero que nos gusta hacer literatura iberoamericana. Al respecto del tipo de literatura que editan, existe, digamos, como es iberoamericana, ¿existirán muchas diferencias, digamos, en el léxico asociados con estas publicaciones? Por ejemplo, si son libros de Colombia, de Chile, de Venezuela, si pudieras comentar un poco sobre esas diferencias. Sí, desde mucho antes que el grueso del mundo editorial estuviera tan globalizado, España, por ejemplo, hemos sabido siempre que tiene una forma de editar sus libros, tiene un acento. Ellos, los libros latinoamericanos que van hacia España, ellos los trabajan hasta el punto de que estén un poco españolizados. En Latinoamérica, como el idioma o el español de América es tan fragmentado, bueno, ocurre un poco lo mismo. La forma en que Colombia trata el idioma no es igual a la forma en la que quizás Chile trata el idioma o la que trata Argentina. Igualmente, como la que trata México, que quizás es el de todos, el que trata de mantener el lenguaje más neutral. A pesar de que nosotros sí tenemos un lenguaje un poco más parecido al de México, los libros que nos van llegando de otros países, nosotros tratamos de mantener la esencia del lenguaje característico de ese país o la nacionalidad del autor. Y Alberto, y puedo hacer una pregunta al promedio Pablo que me surgió. Sí, adelante. ¿Hay algún, por ejemplo, algún tipo de español, por ejemplo, por sus términos o por sus dichos que te haya sido más difícil de editar o de, no sé, como de acercarte a eso? ¿Alguno que sea más complicado, no sé? O sea, en principio, dentro del español, creo que trabajar con el español argentino es bastante complicado. Sin embargo, cuando se trata
de textos de oralidad o con características más orales, los chilenos son más complicados, porque los chilenos tienen una particularidad, incluso una fonética especial para hablar, donde las palabras se van yuxtaponiendo y la velocidad con la que se ve el texto busca reflejar cómo hablan ustedes los chilenos. Me pasó, o sea, yo soy editor, no sé si lo saben, de Ricardo Elías. Ricardo publicó un libro con nosotros en la editorial, un libro maravilloso de cuentos que le recomiendo a todo el mundo leer, Expediciones al núcleo de la zoología moderna. Digamos que Ricardo tiene esta particularidad, que es un libro bastante local, y tratar de construir o de respetar como editor esa localidad es un reto, porque en la localidad es donde está el jugo del libro de Ricardo, la manera en la que comparten los personajes, conversan los personajes, o cómo se insultan incluso los personajes, llega a tener un peso fundamental a la hora de cómo ustedes dicen palabras que para mí tienen otra forma de decirse, como por ejemplo la arcilla. Cómo señalan, por ejemplo, un corte de carne. Ese tipo de cosas que para uno, como editor, tiene que haber un campo, un espectro amplio dentro del español que te permita a ti no dejar que eso se pierda en el valor del libro. Sobre todo, la literatura mexicana, que es la que tiene más campo, y la argentina, la que va a España, y que son las que sufren transformaciones más fuertes, quizás no tanto dentro de nuestro español o de nuestro subcontinente, pero esta que va hacia Europa sufre grandes transformaciones, y transformaciones que quizás en el camino los editores no entienden que es donde está el jugo de la novela, donde sobre todo las palabras mexicanas, que tienen esta complejidad a la hora de nombrar calles, pirámides, parte de la cultura prehispánica. Eso tiene una riqueza fundamental que no puede ser alterada. Y en mi modo de ver, ese español no es consumible dentro de la literatura o adaptable dentro de la literatura a la hora de que entre en otro país. Me parece que, claro, la literatura tiene un objetivo, claro, de por sí, esta idea como de un poco tocar, enganchar o conectar con el lector o la lectora, los lectores, y eso sí definitivamente se puede lograr a través de mantener un cierto como idea, porque claro, remite un poco para allá, más que el significado, es como el sentido que le dan ciertas palabras que por su significado diferente te puede dar a entender otra cosa en su conjunto con otras palabras de significados más específicos. Sí, Ricardo, Todos los programas, Alberto, tenemos un momento que es el momento más esperado, que es el dato lingüístico, a cargo de Pablo. Entonces yo tengo que presentarlo con fanfarria. Teníamos una fanfarria, pero se nos desconectó, las pilas de la radio fallaron, así que voy a hacer yo la fanfarria. ¡Pam, pam, pam, pam! Hoy con ustedes el dato lingüístico de Pablo Quintanilla. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Ricardo. Mira, excelente fanfarra, la mejor de todas. Y este es un dato lingüístico que yo quiero dialogar más que nada con Alberto también, y Ricardo, si te quieres sumar también, por supuesto. Es muy, muy sano para la discusión. Es sobre los neologismos, en especial, ya que eres, digamos, nuestra ventana en este podcast al español venezolano, hablar un poco de los venezolanismos, dado que como prefieres y nos has contado esta idea de tener un español en la literatura más fiel como a lo que escriben, para que se sienta así, para que se lea así. Claro, quería comentar un poco la idea de los neologismos como dato lingüístico para que nuestros oyentes entiendan. La creación, neologismo es crear palabras, muy simple, creación de palabras, y estas creaciones de palabras pueden suceder en diferentes ámbitos y se pueden crear de diferentes maneras. Por ejemplo, hoy en día un ejemplo muy, muy, muy citado en las universidades incluso es el término de uberear, y es como que nace de la idea del Uber, y es como la persona que maneja el Uber sale a uberear. Antiguamente, por ejemplo, se podía ejemplificar esto con chatear,
y etcétera, ¿no? Pero bueno, saliendo de esa base y de ese dato como tan general, por favor, si tienes así como, o conozcas de algunos neologismos o venezolanismos, sería muy agradable para poder compartir. Sí, sí, de hecho, Venezuela, no sé cómo ocurre en Chile, pero en Venezuela hay muchos que parten un poco de la deformación del lenguaje cuando vino la migración estadounidense y europea de principios del siglo XX a los campos petroleros. Yeah. Por supuesto, ellos venían hablando su idioma. Uno de ellos que te puedo señalar es el término musiu. Un musiu para nosotros es una persona muy elegante, es una persona, por supuesto, extranjera, es una persona alta, muy bien vestida, que realmente es una deformación de la palabra monsieur en francés y que la gente empezó a utilizarla porque, por supuesto, los franceses cuando querían referirse a alguien le decían monsieur, s'il vous plaît, y a partir de esa deformación fonética, ellos empezaron a decir monsieur. Te pongo otro ejemplo divertidísimo. Aquí en Venezuela existe un mueble llamado Seibó, que es un mueble que tiene unas gavetas donde normalmente las familias guardan vajilla, guardan documentos, pero es un mueble de la sala, del living, ¿no? Eso parte de la palabra en inglés llamada six box, que es un mueble de 6 puertas, que se hizo muy famoso y que con esa migración empezó a venderse aquí, pero como la gente no lo pronunciaba six box, lo pronunciaban seibo. Y claro, así, por supuesto, la mayoría de las personas de este país tienen un seibo en su casa. Un seibo. Esos son, por ejemplo, neologismos por asociación fonética, ¿no? Porque sí, se parecen mucho como a la forma en el otro idioma. También, por ejemplo, hay unas que se forman cuando uno junta como objetos, ¿no? Como el abrelatas, el sacapuntas, el sacacorchos. Esos son como, claro, ir juntando dos y para crear otra. O hay otras que no sé. Patio de comidas, por ejemplo, también es como funciona como un conjunto entero y se refiere a algo. Claro, Pero como rompecabezas. Sí, rompecabezas también. Pero sí pero estos son muy interesantes, los que nacen a partir como de términos de afuera, porque son como formas nuevas. Recuerda también que Venezuela es un país que durante todo el siglo XX recibió muchísima migración de Europa, de Estados Unidos en su momento, y luego de Latinoamérica. Sobre todo en los años 70 y 80, recibió muchísima gente que venía escapando de las dictaduras, uruguayos, chilenos, por supuesto, los que venían escapando de la violencia en Colombia, y bueno, a partir de ahí nosotros tenemos un mix de palabras y en el camino cuando empiezas, por ejemplo, a viajar, no sé si les pasa, que descubren que esa palabra también se dice en ese territorio y resulta que la palabra no era propia de tu territorio. Y tú te sientes desnudo totalmente. Igual, por ejemplo, aquí en Chile hay varias palabras como también europeas. Por ejemplo, me acordé de una palabra que se usa mucho aquí en Chile, que es cuando alguien tiene, por ejemplo, alguien es muy, como, tiene mucha plata, o ricachón. Aquí se le llama cuico. Y también, que es un poco más antiguo, paltón. Alguien que es paltón, como de palta. Sí. Y paltón viene de paletot, que es un paletó, digamos, que es una capa francesa, que usaban los tipos, digamos, de la alta nobleza, que era una capa, que era... Entonces, del paletó viene el paltón. Entonces, el tipo, claro, los tipos con plata, acá en Chile usaban esas capas, entonces eran paltones. Y hasta el día de hoy se usa, pero ya es como más antiguo, ya como que está un poco en desuso esa palabra, pero viene del francés también. A ver, sí, genial. Igual hay también antiguo, ¿no? Como las abuelitas y abuelitos le llaman paletó también a una prenda de ropa grande para abrigarse, así como muy parecida a lo que describes tú, y es el paletó. Y se usa, el otro día buscaba a propósito
una lista de peruanismos y había una palabra que yo juraba que era chilena, pero que al parecer, ya me acordé, la expresión decir que algo es papaya para decir que algo es muy fácil. Aquí, ¿ves? También, es un ejemplo maravilloso de pensar que es una palabra que solo se dice con ese significado en mi país. Y resulta que, bueno, fíjate, también se dice en Perú. Y acá igual. Y el proceso migratorio, o sea, nos mueve el lenguaje. Yo hace rato decía que no es un neologismo, creo que no es un neologismo, no estoy muy seguro, pero que era la palabra arrecho. Que para el resto de Latinoamérica, arrecho es alguien que está excitado. Y en Venezuela, estar arrecho es alguien que está muy molesto. Es alguien que está bravo, que está descontento. Y esto particularmente me pasó mucho, viajo mucho a Colombia y yo la digo mucho a viva voz y la gente, por supuesto, se te queda viendo con... O sea, no es una palabra común. Con cara rara. Claro, porque además no es que estás diciendo que eres alto ni que eres bajo, sino que estás excitado. Claro. Y por supuesto, en la plena calle la gente voltea y te ve con mala cara. Tú acabas de decir, por ejemplo, el del Uber o el de chatear, forwardear, creo que está incluso dentro de la RAE. Sí. Pero aquí en Venezuela todavía no está muy popular todavía, pero ya se empieza a utilizar a modo de no te hagas menos persona, o sea, no te desvalores, o sea, a modo de, de valorarse. El término por debajear, o sea, nunca te pongas por debajo. Entonces lo convierten en verbo, lo verbalizan y no te por debajes. Lo conjugan y todo. Sí, es neologismo. De base morfológica, totalmente, sí. Maravilloso. En los juegos, no sé si ustedes juegan, en el mundo de los juegos sucede mucho eso, que se verbalizan muchos como términos. Entonces, por ejemplo, en no sé, los juegos de disparar, como en Counter-Strike, se ocupa mucho el campear, cuando alguien te está campeando, y es que alguien está como haciendo un campamento cerca de ti para dispararte todo el tiempo. Claro. Entonces, me están campeando todo el tiempo. Y pasa mucho eso, que alguien te campea, o también, no sé, pasa en las conductas de chat, cuando alguien te hace ghosting o te ghostea, y es que no te responde. Claro. Ese es muy común ya. Está muy, y es muy actual. Sí, ghostear es muy común. Sí, los chicos sobre todo, los chicos sobre todo. Sí, claro, y el mismo mucho. WhatsAppear, te voy a WhatsAppear más rato. Tipo. Te voy a WhatsAppear, sí. Yo no lo uso todavía, pero sí sé que ya está rondando. Pero en el fondo igual pensamos que es posible. Y con esto ya igual para ir como también cerrando por el tiempo del capítulo, es posible como hacer nuevas asociaciones y uno puede pensar que hay posibilidades como, no sé, por ejemplo, en Instagram uno dice, mándame un DM, un direct message, pero es como, ¿por qué no? Es posible que después diga, DMéame. Es posible, sí. Y pero a lo mejor no pasa, pero puede ser posible. Tiene todo ojalá que no pase. Ojalá que no pase. Ojalá que no pase, no, ojalá que no pase. Bueno, mira, yo una de las cosas que no quería que pasaran era forwardear y pasó. O sea, forwardear, incluso al pronunciarlo es dificilísimo. O sea, no. Sí, es muy extraño. Es muy extraño. Pero bueno, hoy lo he pasado increíble en este capítulo y bueno, no era el tiempo para ir cerrando. No sé si quieren decir algunas últimas palabras, chicos. Ricardo, Alberto, estimado. Bueno, agradecerles a todos por la invitación. De más está decir que la pasé buenísimo. Cuando quieran volver a invitarme, con gusto, estoy a la orden. Y bueno, me parece que es un podcast maravilloso. Creo que esto debería ser en formato 1 hora. Alberto, si tú tienes alguna página web o algo donde podemos ver, no sé, la editorial, claro, o buscar. ¿Cómo no? Bueno, la editorial se llama Libros del Fuego. Pueden ubicarla en www.librosdelfuego.com y en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, @Libros del Fuego. Ahí pueden ver el catálogo, en el caso de este podcast que se transmite en Chile,
pueden hacer su pedido y se hace envío a puerta. Bueno, con esto entonces nos despedimos del programa de hoy. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal, Escuela Criollo, en YouTube. Compartir, darle me gusta al podcast, activar la campanita también para tener nuevas actualizaciones. Y en Instagram nos encuentran en @Escuela Criollo. Así que pueden escribirnos ahí con cualquier duda y consulta y estaremos atentos a sugerencias también y consultas, reclamos, sugerencias, comentarios, todo, lo que sea. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Cómo se dice. Gracias, Alberto, por venir y gracias, Pablo, también. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, nos vemos. Chao. Find more info about how to improve your Spanish in our website, escuelacriollo.com.